Barcelona, una ciudad que el mundo cree conocer a través de sus postales de colores. Millones de personas caminan por estas calles cada año buscando sol, consumo y descanso. Pero la mayoría solo ve la superficie de un decorado perfectamente diseñado para el entretenimiento. Yo creo que aquí hay algo más, algo que palpita bajo el asfalto y respira a través de una arquitectura que parece no pertenecer a este mundo. Hoy nos enfrentamos al gran enigma, al monumento definitivo. Porque algunas ciudades no nacen por azar, parecen haber sido proyectadas para proteger un secreto, construidas meticulosamente sobre símbolos que ya no sabemos leer y sobre geometrías que desafían por completo la lógica del hombre moderno. Historias que han sobrevivido escondidas entre la religión, el velo del tiempo y la mente de un solo hombre, Antoni Gaudí. Hoy nos encontramos en la Sagrada Familia de Barcelona. ¿Cómo podía un solo hombre, a finales del siglo XIX, imaginar estructuras que hoy, con toda nuestra tecnología de supercomputación, nos siguen pareciendo imposibles? ¿Era Gaudí simplemente un arquitecto o el receptor de un código que está más allá de nuestra comprensión? Me fascina pensar por qué sus formas, sus proporciones sagradas y sus símbolos resuenan con conocimiento de civilizaciones antiguas que él nunca llegó a ver en su vida. ¿Qué parte de nuestra verdadera historia intentó grabar Gaudí en la piedra para que no la olvidáramos? ¿Qué nos está intentando decir su obra más ambiciosa? Hoy no vengo como un turista más, hoy vengo a hablar del Código Gaudí. Voy a recorrer la Sagrada Familia buscando las conexiones invisibles, las huellas de un pasado olvidado y las preguntas que, un siglo después, todavía no tienen respuesta. Bienvenidos, bienvenidas al principio de todo. No solo es historia, son rompecabezas que llevan miles de años esperando ser resueltos. La Sagrada Familia no parece haber sido construida por manos humanas. Parece haber surgido directamente de las entrañas de la Tierra, como si una fuerza telúrica hubiese empujado la piedra hacia el cielo, siguiendo un estricto orden biológico. De hecho, Gaudí concibió este lugar bajo una premisa casi mística. El templo no podía imponerse sobre el paisaje, sino brotar de él. Diseñó la base como si la estructura echara raíces físicas en el suelo de Barcelona para absorber la energía de la tierra, y a medida que el edificio asciende hacia arriba, la piedra se vuelve más ligera, más espiritual, transformándose en esas torres caladas que actúan como auténticas agujas o antenas. Su objetivo era crear un conector perfecto, un canal físico y geométrico donde la energía del suelo se elevara para unirse con Dios, el universo y el más allá. Una perfecta escala de Jacob hecha de piedra. Antoni Gaudí solía decir que la línea recta pertenece al hombre, pero la línea curva pertenece a Dios. Y es que al plantarte frente a este gigante, comprendes que él no estaba diseñando un edificio siguiendo los cánones de su tiempo. Estaba intentando descifrar y reproducir un lenguaje universal, una gramática de la creación que ha estado ahí desde el principio de todo. La sensación al cruzar estas puertas no es la de visitar un monumento, es la de entrar a una visión. Todo en este lugar respira, todo aquí recuerda a algo vivo, a algo que fluye. Estructuras que imitan huesos, columnas que se hunden como raíces, bóvedas que parecen frecuencias físicas vibrando en el aire. Gaudí no entendía la arquitectura como construcción. Para él, la naturaleza era el lienzo de una tecnología espiritual. Él sostenía que la naturaleza es el gran libro de texto del Creador y que sus leyes de diseño son infalibles. Por eso, el interior de la Sagrada Familia no se diseñó para imitar a las catedrales frías de Europa, sino para recrear el interior de un bosque sagrado en absoluto silencio. Cuando levantas la vista, las columnas no son pilares inertes, son troncos de piedra monumentales que se ramifican al llegar al techo para sostener las bóvedas de forma orgánica. Pero el secreto técnico es asombroso.
Gaudí aplicó lo que en la geometría espacial se conoce como la ley del doble giro. La base de las columnas nace con una forma de estrella estrellada de muchos puntos, el mundo terrenal, y a medida que el pilar asciende, la piedra gira sobre sí misma en sentido horario y antihorario de manera simultánea. Al retorcerse matemáticamente, la sección de la columna va duplicando sus puntas progresivamente hasta convertirse, justo antes de ramificarse, en un círculo perfecto. Es el tránsito de la complejidad material hacia la pureza geométrica de lo divino. Al ramificarse en un ángulo preciso de 30 grados, las columnas distribuyen el peso de forma tan perfecta que eliminaron por completo la necesidad de construir contrafuertes y arbotantes en el exterior del edificio. El templo se sostiene por su propio equilibrio dinámico, exactamente igual que se sostiene un bosque vivo frente a un temporal de viento. Sobre nuestras cabezas, el techo se abre en bóvedas hiperbólicas y paraboloides, que actúan como la copa de los árboles. No son formas caprichosas. Su curvatura absorbe el eco excesivo y dispersa las frecuencias de los coros de forma tridimensional, convirtiendo la basílica en un resonador acústico de precisión milimétrica. Y para dar vida a este bosque, Gaudí ordenó que la luz del sol se filtrara según la orientación de los astros. Las vidrieras de la mañana, situadas al este, inundan el templo de tonos fríos, azules y verdes, simbolizando el nacimiento y la frescura, mientras que las de la tarde, al oeste, se encienden en rojos, naranjas y amarillos ardientes, imitando el fuego del atardecer. Es una liturgia de luz y geometría viva que cambia a cada minuto, sintonizando el ritmo del templo con el compás biológico del planeta Tierra. Ahora, antes de adentrarnos en las matemáticas prohibidas de Gaudí, tenemos que entender las proporciones físicas y el sacrificio económico que levantaron este monstruo, porque la historia física de la Sagrada Familia es tan inverosímil como su geometría. Originalmente, en el año 1882, el proyecto no lo empezó Gaudí, sino el arquitecto Francisco de Paula de Villar. Iba a ser una iglesia neogótica estándar, pero tras solo un año, las disputas técnicas hicieron que un joven y casi desconocido Antonio Gaudí asumiera el control con solo 31 años de edad. Gaudí cambió absolutamente todo el plan y diseñó una estructura proyectada para tener 18 torres colosales, 12 de las cuales están dedicadas a los apóstoles, 4 a los evangelistas y 1 a la Virgen María, y la mayor de todas, de 172,5 metros de altura, dedicada a Jesucristo. Para Gaudí, Jesús no era simplemente una figura del pasado o un concepto teológico abstracto. Era el eje energético sobre el que debía pivotar toda la física de su obra. Concebía al Creador como el gran geómetra del cosmos y a Cristo como la luz vertical que unía la Tierra con el infinito. Por eso proyectó esta 18ª torre coronada por una gigantesca cruz de 4 brazos de más de 15 metros, como el corazón vibracional absoluto del templo. Esta devoción por Jesús acabó apoderándose por completo de su existencia. Gaudí experimentó una conversión espiritual tan radical que decidió imitar en su propia piel el sufrimiento y el ascetismo del Cristo que predicaba la Iglesia. Su vida se volvió la de un monje de la piedra. Vestía harapos, remendaba sus propios zapatos con alambre y vivía recluido en un camastro dentro de su propio taller de la obra. En el año 1894, su obsesión por emular el ayuno de Jesús en el desierto durante la Cuaresma fue tan extrema que estuvo a punto de morir de inanición, obligado entonces por un sacerdote a intervenir para salvarle la vida. No construía una catedral para su gloria personal, estaba tallando una oración física de sacrificio absoluto para conectar la conciencia humana con el Salvador. ¿Por qué exactamente esa cifra de 172,5 metros? Porque Gaudí descubrió que la montaña más alta de Barcelona, Montjuïc,
Mide 173 metros de altura respecto al nivel del mar. Tenía una obsesión inquebrantable. La obra del hombre no puede superar nunca la obra de Dios. Por eso diseñó la antena definitiva del templo para que se quedara exactamente a medio metro por debajo del límite geológico de la naturaleza y de la creación de Dios. La escala humana y económica de este proyecto desafía toda lógica temporal. En la época de Gaudí, apenas un grupo reducido de entre 40 y 100 operarios, picapedreros locales y artesanos moldeaban la piedra a mano en jornadas interminables y peligrosas. Hoy en día, un ejército de hiperespecializados de más de 300 arquitectos, ingenieros estructurales, modeladores en 3 dimensiones y canteros de todo el planeta coordinan una tecnología militar de prefabricación de paneles de piedra tensados con acero. Pero el verdadero misterio reside en cómo se financia un milagro que lleva construyéndose más de 140 años. Al ser un templo expiatorio, la Iglesia no pone ni un solo céntimo. En su origen dependía únicamente y exclusivamente de las limosnas voluntarias de la burguesía y de los peniques que los obreros más pobres dejaban en una hocha de metal. El propio Gaudí, desesperado cuando las donaciones escaseaban, llegó a mendigar por las calles de Barcelona, pidiendo monedas a los transeúntes para poder pagar el sueldo diario de sus trabajadores. Hoy, la ecuación económica ha dado un vuelco multimillonario. Se estima que la fundación recauda más de 100 millones anuales, gracias a los más de 4,5 millones de turistas que visitan el templo cada año. Un flujo incesante de dinero que ha industrializado un proceso que antes costaba sudor, lágrimas y siglos enteros. Incluso los materiales han tenido que globalizarse. La piedra original de la montaña de Montjuïc se agotó por completo a mediados del siglo pasado. Hoy, para terminar el templo, los arquitectos importan granito de Galicia, areniscas de canteras de Inglaterra, Francia e incluso variedades especiales de Brasil, uniendo la geología del mundo en una única catedral global. Si os detenéis un momento en la fachada de la Pasión, veréis algo que rompe por completo con la narrativa religiosa tradicional. Entre las figuras y el drama del sacrificio, aparece incrustado este cuadrado con 16 números. A simple vista parece una curiosidad, pero es lo que en hermetismo se conoce como un cuadrado mágico. Es una auténtica anomalía arquitectónica. Sumes por donde sumes, ya sea en horizontal, en vertical o en las dos diagonales, el resultado es siempre, de forma obsesiva y matemática, el mismo: 33. Para la teología común es simplemente una referencia a la edad de Cristo al morir, pero si rascamos la superficie del dogma, el 33 se revela como la cifra cumbre del conocimiento oculto. Estamos ante el grado máximo de la masonería práctica, el grado de soberano de gran inspector general, del rito escocés antiguo y aceptado. Es el número que codifica la iluminación total y la apertura de la conciencia. Es el umbral donde el iniciado deja atrás el velo del mundo material para entrar en el conocimiento de las leyes universales. Pero también los secretos de la biología y la alquimia humana van alineados con este número de una manera que te hace cuestionar la naturaleza de nuestro propio cuerpo. El ser humano posee exactamente 33 segmentos en su columna vertebral. Las 24 vértebras móviles superiores sumadas a las 5 vértebras fusionadas del sacro y a las 4 del coxis. En las tradiciones herméticas de Oriente y el misticismo oculto occidental, la columna se considera la escalera física de Jacob, el canal central conocido como Susuma. Por esta escalera de piedra biológica debe ascender la energía electromagnética y el fluido seminal o crisma, la secreción sagrada que desciende del cerebro hasta llegar a la cúspide. Al alcanzar la vértebra número 33, esta corriente activa la glándula pineal y la pituitaria, abriendo lo que los antiguos llamaron el tercer ojo o la conciencia crística. De hecho, el primer hueso de la base, el que soporta esta estructura, se llama literalmente sacro, del latín os sacrum, el hueso sagrado, el receptáculo de la fuerza vital. ¿Es una coincidencia que Gaudí planteara este código precisamente aquí, en la fachada de la Pasión, el portal que representa el tránsito, la muerte física y el dolor?
¿O nos estaba diciendo que la verdadera trascendencia y la resurrección no ocurren en un templo externo hecho de piedra, sino en el mapa biológico y vibracional de nuestra propia existencia? Gaudí, que también esculpió exactamente 33 escalones divididos en 3 grupos de 11 en la escalinata del Parc Güell, sabía que el cuerpo humano es la única y verdadera catedral viviente. Pero mirad qué pasa cuando aplicamos las matemáticas de la manifestación cuántica a este cuadrado mágico. El secreto se vuelve aún más profundo. Un genio contemporáneo a Gaudí, que trabajaba con la energía invisible y las frecuencias al otro lado del océano, nos dejó la clave exacta. Nikola Tesla repetía obsesivamente que si entendieras la magnificencia de los números 3, 6 y 9, tendrías la llave del universo. Si miramos el código 33 de Gaudí a través de los ojos de Tesla, la geometría encaja a la perfección. 3 y 3 suman 6, el número que en la matemática armónica representa la estructura física, la densidad y la creación de la materia. Pero si multiplicamos 3 por 3, obtenemos el 9, el número de la energía universal, el infinito, el control de la frecuencia y la manifestación pura, ese infinito que Gaudí también quería plasmar en esta representación y su conexión con el cielo y el más allá. ¿Es posible que Gaudí y Tesla, sin cruzarse jamás, estuvieran sincronizando la misma red de información? Mientras Tesla intentaba transmitir el plano de la energía libre para liberar el mundo, Gaudí plasmaba en la piedra de Barcelona el receptor electromagnético encargado de canalizarla. Lo que realmente desafía la física no es solo la estética, sino el proceso de cálculo. Estamos ante una estructura de una complejidad matemática que hoy requiere software avanzado de ingeniería. Pero fue calculada sin un solo ordenador. Gaudí no dibujaba planos convencionales. Él prefería escuchar la gravedad. Utilizaba maquetas funiculares invertidas, colgaba cuerdas con pesos milimétricos para que la propia gravedad de la Tierra encontrara por sí sola la curvatura perfecta de los arcos catenarios. Después simplemente colocaba un espejo debajo o invertía la fotografía que realizaba. No estaba inventando una forma, estaba dejando que las leyes físicas del universo la dictaran. Ojo, no es ciencia ficción, es la realidad. Una sola mente pensante avanzada utilizando física avanzada en pleno siglo XIX para diseñar y construir lo que estáis viendo hoy aquí, la Sagrada Familia. Fijaos de nuevo en la fragilidad del sistema. Cada hilo, cada nudo y cada saquito de plomo está interconectado en un equilibrio absoluto de fuerzas. Si yo ahora mismo alterara o cortara un solo hilo de esa red, todo el modelo colapsaría. Gaudí no calculaba las columnas de forma aislada. Entendía el templo como un único organismo vivo. Si cambiaba la inclinación de un arco en la fachada norte, la gravedad reajustaba de inmediato las tensiones de la fachada sur. De esa forma lo conseguía de manera automática. Estaba obligando a la gravedad terrestre a actuar como su propio ordenador analógico en tiempo real. El método Gaudí para resolver este coloso estructural sigue desconcertando a los arquitectos modernos. Pasó más de 10 años en su taller de la colonia Güell perfeccionando este sistema tridimensional. Cada uno de estos pequeños sacos que veis colgando de los hilos contiene perdigones de plomo, calculados con un peso exacto y proporcional al peso de las piedras reales que sostendrían las bóvedas. Al suspender la estructura del techo, la gravedad estiraba las cuerdas hacia abajo de manera natural, dibujando curvas catenarias perfectas. En física, la catenaria es la línea que adopta una cadena suspendida por sus extremos bajo su propio peso, distribuyendo la tensión de forma absolutamente homogénea. Gaudí comprendió algo genial.
Si fotografiaba esa maraña de cuerdas colgantes y luego invertía la imagen exacta de la fotografía a 180 grados, la fuerza de tracción o tensión que sufrían los hilos se transformaba de forma matemáticamente en fuerzas de comprensión pura para la piedra del templo. Al construir las columnas y los arcos, siguiendo exactamente estas inclinaciones naturales, la estructura no sufría tensiones de tracción lateral, anulando la posibilidad de grietas y eliminando para siempre la necesidad de utilizar los pesados contrafuertes y arbotantes del gótico tradicional. Hizo que la propia gravedad de la Tierra calculara el templo más resistente y perfecto del planeta. ¿Podéis imaginar esta situación? ¿Podéis imaginar una persona al inicio del siglo XIX realizando estas tareas mentales? De hecho, cuando los ingenieros actuales intentaron digitalizar sus planos para continuar la construcción con tecnología moderna, descubrieron que los programas de arquitectura estándar colapsaban ante la complejidad de sus geometrías helicoidales. Tuvieron que recurrir a software de diseño aeronáutico, el mismo que se utiliza para calcular el fuselaje de aviones de combate y naves espaciales, para poder traducir y dar sentido digital a la descomunal genialidad intuitiva que Gaudí resolvió con cordeles de algodón y perdigones de plomo. Para comprender las decisiones de Gaudí hay que bajar a la cripta, hay que pisar el silencio donde yace su cuerpo y entender el contexto histórico y espiritual que lo convirtió en un asceta extremo de la piedra. Porque la Sagrada Familia no nació de un delirio modernista alegre, nació del pánico y de una profunda necesidad de purificación social. Estamos a finales del siglo XIX. Barcelona vive bajo la tensión brutal de la revolución industrial, revueltas obreras, huelgas salvajes y la explosión literal de bombas anarquistas en las calles. En medio de ese caos que amenazaba con devorar el viejo orden católico, el librero ultraconservador Josep María Bocabella viaja a Italia y regresa obsesionado con fundar un templo expiatorio dedicado a la Sagrada Familia. Su misión original era clara: levantar un escudo de piedra colosal financiado con limosnas para atar la furia antirreligiosa y expiar los pecados del hombre moderno. Gaudí asumió ese encargo no solo como un arquitecto técnico, sino como un devoto que experimentó una transformación espiritual radical. En su juventud, Antoni era un auténtico dandí. Vestía trajes de alta costura, cenaba en los restaurantes más selectos de la alta burguesía barcelonesa e incluso mostraba actitudes abiertamente escépticas. Pero a medida que el templo se apoderaba de su mente, experimentó una conversión mística que muchos tildan de fanatismo de piedra. En 1894, durante la Cuaresma, Gaudí llevó su ayuno a un extremo tan salvaje que estuvo a punto de morir de inanición en su propio taller, requiriendo la intervención desesperada de un sacerdote para convencerle que volviera a comer. Como hemos comentado antes, renunció a su vida social, dejando de vestir con elegancia y empezó a remendar sus propios zapatos con alambres y cordeles. Vivía, comía y dormía dentro del propio taller de la obra, aislado de todo lo que no fuera piedra y geometría. Los obreros le veían caminar descalzo por los andamios de madera, orando en un susurro constante mientras diseñaba las estructuras. Se convirtió en un monje de la construcción que entendía la colocación de cada sillar como una oración física directa para salvar el alma de la humanidad. Subir a estas torres no es solo un esfuerzo físico, es una inmersión directa en la biología petrificada de Gaudí. Fijaos en esta escalera de caracol. A diferencia de las escaleras medievales, aquí no hay un pilar central que sostenga los peldaños. Todo el peso se atribuye de forma helicoidal hacia los muros exteriores. Gaudí copió este diseño exacto del caparazón de un molusco marino, la Turritella communis. Diseñó una espiral matemática perfecta basada en la proporción áurea, donde el vacío del centro nos permite mirar hacia abajo y sentir el verdadero pulso geométrico del templo. Para él, ascender por aquí era como viajar por el interior de un fósil vivo que nos conduce directamente hacia la luz. Ya estamos aquí arriba, a casi 100 metros de altura.
Y es en este punto exacto donde el misterio de Gaudí se vuelve sobrecogedor. Fijaos en el nivel de detalle de estos pináculos de mosaico veneciano. Representan los frutos de las estaciones y símbolos de la Eucaristía. Cuando Gaudí los diseñó a principios del siglo XX, no existían los drones, ni los helicópteros, ni los rascacielos. Ningún ser humano de su época iba a poder contemplar jamás este nivel de detalle y color desde el suelo de Barcelona. Cuando sus propios contemporáneos le preguntaron de forma escéptica para quién esculpía con tanta perfección algo que nadie iba a poder ver, él simplemente respondió con una sonrisa misteriosa: los ángeles los verán. No estaba construyendo para el ojo humano, estaba decorando el tejado del Creador. Pero el verdadero secreto de estas torres no es solo visual, es acústico. Si os fijáis en su estructura exterior, las torres están completamente perforadas por unas lamas inclinadas de piedra llamadas abatsons o tornavoces. Gaudí no concibió la Sagrada Familia únicamente como una basílica de piedra, la diseñó como un gigantesco y fabuloso instrumento musical. Un carrillón sónico monumental. Su plan original, que hoy los musicólogos intentan replicar, consistía en instalar en el interior de estas 12 torres de los apóstoles un total de 84 campanas tubulares de bronce. Las mayores de ellas debían medir cerca de 20 metros de longitud. Diseñó la inclinación matemática de estas piedras para que actuaran como difusores acústicos perfectos. Cuando soplara el viento de Barcelona, el aire penetraría en las torres haciendo resonar los tubos de bronce de forma natural, proyectando un acorde armónico colosal sobre toda la ciudad. Quería que la propia atmósfera de la tierra hiciera cantar el templo, convirtiendo el aire en una oración acústica constante. Esta fachada del nacimiento, con estas mismas torres que hoy pisamos, fue la parte del templo que Gaudí vio levantarse en vida. Sabía que no terminaría la obra, pero nos dejó, aquí arriba, grabada en la piedra más alta, la afinación perfecta del gran órgano del universo. Para entender el verdadero alcance universal de este templo, hay que pararse frente a estas colosales puertas de bronce de la fachada de la gloria. Diseñadas por el escultor Josep Maria Subirachs siguiendo el plan original, estas 2 toneladas de metal son una carta de conexión directa con todo el planeta. Aquí está cincelada la oración del Padre Nuestro, pero fijaos en este detalle. La frase «Danos hoy nuestro pan de cada día» está esculpida en 50 idiomas diferentes. Desde el árabe al japonés, pasando por el coreano o el cirílico, cualquier persona del mundo que llegue a este umbral puede leer el mensaje en su propia lengua materna. Pero lo más fascinante está oculto a la altura de vuestras manos. Los tiradores para abrir esta inmensa puerta no son 2 barras de metal comunes. Si os fijáis en el texto en catalán, las letras doradas que sobresalen de la palabra caiguem, caigamos, son una A y una G, la firma secreta encriptada y brillante de Antoni Gaudí. Dejada aquí para que todo el que intente abrir las puertas del cielo tenga que estrechar de forma simbólica la mano del propio Creador. Y si cruzamos el umbral y caminamos hacia el corazón del ábside, nos encontramos con la estructura más sagrada y misteriosa del interior, el altar mayor y su baldaquino flotante. Gaudí no quería un altar tradicional apoyado en el suelo que cortara la energía del bosque de piedra. Diseñó este baldaquino para que levitara en el cielo, suspendido por finos cables de acero como una corona de luz celestial. Pero el verdadero secreto de esta estructura está en su geometría invisible. A diferencia de casi todas las iglesias del mundo que utilizan formas cuadradas, hexagonales u octogonales, este baldaquino es un heptágono perfecto de 7 lados. En las matemáticas de la antigüedad y la geometría sagrada, el heptágono es el polígono de lo imposible. Es la única forma geométrica regular que no se puede construir de manera exacta utilizando únicamente una regla y un compás tradicionales. Si intentamos dividir los 360 grados de un círculo entre sus 7 lados, la matemática colapsa en un decimal infinito.
Para los antiguos iniciados, el 7 representaba la dimensión espiritual pura, lo que pertenece al mundo de lo divino y lo inalcanzable para la mente material del hombre. Al suspender esta corona matemática sobre el altar, Gaudí no solo estaba decorando un espacio religioso, estaba abriendo un portal de proporciones imposibles en el centro exacto de la Sagrada Familia, sintonizando la frecuencia terrestre con el infinito cósmico. Antes de intentar entender la mente de Antoni Gaudí, hay que comprender que para él la arquitectura no era un ejercicio de decoración idílica. Era una búsqueda obsesiva e implacable de la verdad biológica de la creación. Y para capturar esa verdad estaba dispuesto a cruzar fronteras que hoy en día nos parecerían absolutamente perturbadoras. Fijaos en ese grupo escultórico de ahí. Es la representación bíblica de la matanza de los inocentes, el momento en que las tropas de Herodes degüellan a los recién nacidos. Si afináis la mirada y os fijáis en los pies de ese imponente soldado romano de piedra que lidera la masacre, vais a descubrir algo imposible. Ese soldado tiene exactamente 6 dedos en su pie izquierdo. No es un error del cantero, ni un desgaste de la piedra. Es un código de realismo extremo que Gaudí grabó a propósito. Gaudí detestaba la falsedad de las esculturas idealizadas de su época. Para él, cada elemento del templo debía de ser un calco exacto de la vida real. Por eso, para las figuras humanas de esta fachada, no contrató a modelos profesionales. Utilizó la gente real de Barcelona más pobre, obreros de la construcción, pastores de cabras de la zona y taberneros locales. Para el soldado romano eligió a un hombre gigantesco que trabajaba en una taberna de la ciudad. Cuando el equipo de escultores lo cubrió de yeso para obtener el molde de su cuerpo, descubrieron horrorizados que el hombre sufría de polidactilia y tenía 6 dedos en sus pies. El ayudante de Gaudí propuso disimular la deformidad en la piedra para hacerla estéticamente bella, pero Gaudí lo frenó en el acto. Le dijo que la monstruosidad moral del infanticidio debía quedar perfectamente reflejada en la propia monstruosidad física de aquellos pies ejecutores. Pero el verdadero secreto de esta escena, el que la historia oficial suele contar en voz muy baja, es mucho más oscuro. Para recrear el peso inerte, el drama anatómico y la rigidez de los cuerpos de los bebés asesinados, Gaudí se negó a inventar las formas. Acompañado de su fiel escultor Llorenç Matamala, acudió a las salas de anatomía del Hospital de la Santa Creu de Sant Pau. Allí, con un respeto casi religioso, tomaron moldes de yeso directamente de bebés reales nacidos muertos y de fetos mortinatos donados. Quería que cuando el espectador mirara a esos niños de piedra, sintiera la energía real y la tragedia física de la muerte. Estaba fundiendo la propia mortalidad de los niños de Barcelona en la estructura del templo, convirtiendo la fachada de la Natividad en un camposanto de yeso y piedra que respira verdad por cada uno de sus poros. Gaudí dedicó 43 años de su vida a esta obsesión. De hecho, los últimos 12 años se mudó a vivir literalmente dentro de su taller, descuidando su ropa, su comida y su dinero. Se convirtió en un asceta de la piedra. Por eso, cuando el 7 de junio de 1926 un tranvía lo atropelló en las calles de Barcelona, nadie lo reconoció. El hombre que levantaba el templo del futuro fue confundido con un mendigo debido a sus harapos, y murió en un hospital para personas pobres de la época. Y aquí viene el giro histórico que la mayoría olvida. En 1936, durante el estallido de la Guerra Civil Española, su taller fue asaltado e incendiado. No puedo imaginar cuál podía ser la intención, pero a lo largo de la historia se han visto claramente los saqueos que diferentes facciones han perpetrado contra la cultura, la información, los templos y las bibliotecas alrededor de todo el mundo. Parece que la humanidad tienda a enterrar sus orígenes de forma recurrente. Las maquetas originales fueron destruidas en 1000 pedazos y sus planos se convirtieron en cenizas. Cuando Gaudí murió, menos del 25% del templo estaba construido, solo la cripta, el ábside y la fachada del nacimiento.
Lo que vemos hoy es una interpretación, un puzzle místico que las generaciones actuales intentan reconstruir sin tener las instrucciones originales. Es un templo huérfano construido a lo largo de los siglos, donde quienes lo terminan jamás conocerán en persona al iniciado que lo ideó. Al final, cuando consigues aislarte del ruido de los cientos de turistas, te quedas a solas con una única pregunta. ¿Estaba Gaudí inspirado únicamente por su fe religiosa? ¿O era el canal de algo superior? Mucha gente olvida que el nombre real de este lugar no es simplemente un concepto, como por ejemplo la Catedral de Barcelona. Es el templo expiatorio de la Sagrada Familia. La palabra expiatorio lo cambia todo. Históricamente, en 1882, este proyecto nació de una sociedad ultraconservadora, los devotos de San José, en un momento donde la revolución industrial llenaba las calles de ateísmo, anarquismo y tensiones sociales. Este templo fue concebido originalmente como un gigantesco escudo espiritual, un espacio financiado exclusivamente con limosnas para reparar los errores y los pecados de la sociedad moderna. Pero cuando Antoni Gaudí asumió el control un año después, rompió con el dogma de los planes iniciales y llevó ese concepto hacia el infinito. Él no veía el pecado como una lista de prohibiciones eclesiásticas, sino como una desconexión total del ser humano con la matriz de la creación. Por eso, modificó la estructura para que el templo no mirara al pasado, sino al cosmos. Gaudí no construía simples edificios de piedra, construía símbolos vivientes. No diseñaba catedrales para encerrar la fe en 4 paredes, diseñaba portales de frecuencia. Su verdadera misión histórica no era asombrar al turista del futuro, ni levantar un monumento al ego de una ciudad. Su propósito era mucho más ambicioso, casi hermético. Utilizar las columnas helicoidales, los hiperboloides y las matemáticas de la naturaleza para volver a conectarnos de forma física y vibracional con el origen de la geometría viviente, con el principio de todo. Hoy hemos caminado bajo un bosque de piedra que respira, un templo vivo que desafía la gravedad y la lógica de su tiempo. Hemos descifrado el misterioso cuadrado mágico de la fachada de la Pasión, donde el número 33 se repite de forma obsesiva para conectar las matemáticas celestes con la propia biología de nuestra columna vertebral. Hemos visto cómo la gravedad de la Tierra, a través de los hilos y sacos de plomo, calculaba por sí sola arcos catenarios que hoy requieren supercomputadoras. Y nos hemos dejado bañar por una liturgia de luz y color que sintoniza el corazón de esta catedral con el compás de los astros. Barcelona nos ha revelado sus cartas a través de su monumento definitivo, pero este viaje no termina bajo el asfalto de la gran ciudad. ¿Fue Antoni Gaudí solo un arquitecto devoto atrapado en su fe? ¿O el custodio de una frecuencia matemática ancestral diseñada para despertar nuestra propia conciencia? La piedra habla, pero solo para aquellos dispuestos a detenerse, mirar el cielo y escuchar el patrón de la creación. Suscribíos si queréis cruzar este nuevo umbral. Dejadme vuestro comentario abajo sobre lo que creéis que Gaudí grabó realmente en la piedra. Y recordad, esto es solo el principio de todo.